Ya, este sería el nuevo, ¿no? Sí, doctora, está bien. Bien, ¿qué población les tocó? ¿Qué población objetivo? Una población con alta prevalencia de tuberculosis, doctora. Ya, bien, pueden empezar. Yo voy a ir bajando. Ya. ¿Quiénes van a disertar? Yo, doctora, mi compañera Sandy Me Origet dicen sus Claros nombres, y por favor, porque no me salen los nombres. ¿Tú ah, eres? eh, Dana Telles Ya, Cabrera. ya. Silvia Yo Claros voy a- también. Yo también, doctora. Carlos Tarqui. Tarqui Carlos Fabián. Vale, ya. Empiecen Y yo, entonces. doctora, Sendio 10 claros. Ya. Ya. Para empezar, muy buenos días, bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, para empezar con el tema, vamos a empezar definiendo qué es la tuberculosis, ¿no? Vamos a definirla a la tuberculosis. Esta va a ser una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, la cual se va a transmitir a través del aire mediante una bacteria que ataca principalmente a los pulmones. ¿Por qué decimos que es una enfermedad infecciosa? Porque esta empieza como una infección y luego va a evolucionar a una enfermedad. Una persona infectada no quiere decir que esté enferma, puede estar infectada pero no enferma, ¿ya? Entonces de infección va a evolucionar a enfermedad. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad infecciosa? Van a ser varios, ¿no? Pueden variar de persona a persona, no todas van a tener los mismos síntomas, los signos y síntomas, pero en general pueden ser tos persistente durante más de 15 días, el cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, sudores nocturnos, fiebre y malestar general. Y entre estas 7 que tenemos aquí plasmadas, las más importantes podríamos decir que es la tos persistente durante más de 15 días, la cual es un indicativo ya es algo que a nosotros como médicos o inclusive ustedes como personas tienen que saber que si tienen tos persistente más de 15 días ya puede ser un indicativo de tener tuberculosis, de padecer la tuberculosis. Entonces, como dije antes, no todos van a tener los mismos síntomas, pero la tos persistente y puede ser que la pérdida de peso sean indicativos de padecer tuberculosis. ¿Cómo se va a transmitir esta tuberculosis? Como dije antes, se va a transmitir a través de una bacteria que se queda en el aire, ¿ya? Aquí dice gotitas de saliva que viajan por el aire. Nosotros, al toser, al estornudar, al gritar, al cantar, al escupir en la calle, inclusive al hablar, solamente por el hecho de hablar, nosotros ya estamos expulsando de nuestra boca micro gotitas de saliva que nosotros a simple vista no las vemos, ¿ya? No las podemos ver, pero están ahí presentes y estas quedan viajando en el aire, flotando en el aire y dentro de estas gotitas la bacteria. Entonces, esta bacteria, otra persona la va a inhalar, ¿ya? Y esta va a ir a pulmones, a atacar principalmente a las vías respiratorias superiores o los pulmones. Mm, ahora, algunos factores de riesgo, ¿a qué nos referimos nosotros con factores de riesgo? Es decir, ciertas situaciones que hacen que la persona sea más propensa a contraer la tuberculosis o a enfermarse de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, algunas situaciones pueden ser situaciones que van a afectar a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema de defensa, ¿ya? Estas pueden ser la infección por VIH-Sida, diabetes mellitus, trasplantes de órganos y cáncer. Y algunos otros factores, algunas otras situaciones que nos van a debilitar, nos van a predisponer a contraer esta enfermedad, puede ser el contacto cercano con una persona con tuberculosis, por lo antes mencionado ya, simplemente con el hecho de hablar ya estamos expulsando las gotitas con la bacteria. Condiciones de vida y trabajo en hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que en un lugar muy cerrado con mucha gente, que hay poca ventilación, a esto le decimos hacinamiento, ¿ya? Condiciones de vida en hacinamiento pueden ser, bueno, los lugares donde nosotros que vivimos, dormimos, donde hay mucha gente, poca ventilación, y lo mismo en el trabajo, ¿no? Que trabajemos en un lugar muy cerrado,
y con mucha gente. La edad también es otro factor y también la drogodependencia. Ahora, en epidemiología, es decir, la distribución y la frecuencia de la tuberculosis, ¿ya? Tenemos que esta es prevalente en 1/3 de la población mundial y esto se traduce en que se producen 10 millones de casos nuevos en el mundo cada año. Y Bolivia ocupa el 8º puesto con mayor carga de tuberculosis de la región. Es decir, estamos, bueno, hay una... Hay una, bueno, es una preocupación muy grande, ¿no? El que Bolivia ocupe el 8º puesto. Estamos entre los 10 primeros, básicamente. Ahora, ¿cómo podemos evitar nosotros contagiarnos de la tuberculosis? Em, Primeramente tenemos la vacuna del BCG, ¿ya? Que esta vacuna se va a colocar a los recién nacidos, ¿ya? Para prevenir formas graves de la tuberculosis. Esto quiere decir que no es que nos vamos a vacunar y vamos a ser inmunes de por vida a la tuberculosis, no. Podemos aún contagiarnos de tuberculosis, pero como está aquí plasmado, esta vacuna va a prevenir formas más graves de la tuberculosis, ¿ya? Con la vacuna podemos contagiarnos, pero va a ser muchísimo menos grave que sin la vacuna. Esta vacuna del BCG, si ustedes pueden ver en su brazo izquierdo o derecho, si no me equivoco que es el izquierdo, tenemos una pequeña marquita en el hombro, esa es la vacuna del BCG. en el derecho. En el derecho, perdón. Además, ay, perdón, ¿lo puedo volver? Además de la vacuna, también tenemos otras formas de prevención, ¿no? Como evitar el hacinamiento, que estas otras formas de prevención pues, pueden ir de la mano con los factores de riesgo que mencioné antes. En el hacinamiento podemos hacer todo lo posible por evitar estos lugares llenos de gente, que estén muy poco. Podemos hacer todo lo posible por ventilar el lugar. La ventilación es muy importante. Em, Usar barbijos igual es muy importante, tanto por parte de la persona infectada como de la persona no infectada. Nosotros, como si sabemos que estamos enfermos o estamos infectados, también tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos infectar a otra gente y usar barbijos también, ¿no? Mantener la distancia también es muy importante y ser muy higiénicos con el lavado de manos también, porque estas gotitas no solamente se van a quedar flotando en el aire, también pueden quedar en lugares como las mesas, sillas, eh, y nosotros poder contagiarnos también, ¿no? Al tocar estos lugares infectados, también podemos llegar a contagiarnos vía respiratoria. Eso sería. Bien. Ya, muy buenas tardes. Bueno, continuando, les voy a dar principalmente, falta una diapositiva, no se pudo, sin embargo, mis compañeras ahorita se la va a pasar por el grupo, la imagen de la diapositiva. Y bueno, yo les voy a hablar principalmente sobre el pilar de la inmunidad y cuál es la importancia que tiene la inmunidad en lo que viene a ser la tuberculosis. Bueno, cuando hablamos de inmunidad, primeramente quiero decir que nuestro cuerpo está formado por múltiples células, las cuales van a tener diferentes funciones. Tenemos células que van a estar destinadas principalmente a la inmunidad. Son células que podríamos imaginarlas como si fueran soldaditos que van a estar combatiendo. Y esa es su principal función de estas células, ¿no? Que es combatir diferentes sustancias que son extrañas en nuestro organismo. Cuando hablamos de tuberculosis, entonces sabemos que el agente de esta enfermedad es una bacteria, ¿no? Que tiene la forma de un bastón, que es un bacilo. Bueno, en la imagen que les va a pasar mi compañera, el grupo, ya podemos ver una persona que está susceptible a poder contraer la enfermedad, como habíamos visto en la anterior diapositiva, que puede ser, por ejemplo, personal de salud, una persona que tenga VIH, una persona que esté en un estado de desnutrición, o que tenga alguna patología de base en el cual le va a llegar a tener un sistema inmunológico bajo. Ahora dijimos anteriormente que nuestro sistema inmunológico va a estar formado por diferentes células destinadas a combatir a sustancias que son o agentes que son extraños para nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles van a ser estas células que van a combatir en nuestro organismo?
y que destacan en lo que viene a ser la tuberculosis. Tenemos principalmente a los macrófagos, a los monocitos y a los linfocitos TSD4. Ahora pueden observar ahí una imagen que principalmente cuando ingresa la bacteria, ingresa por las vías respiratorias altas y tienen una afinidad por ir a las vías respiratorias bajas, es decir, a nivel de los alvéolos. Los alvéolos vienen a ser la unidad estructura fundamental del sistema respiratorio y ocupan este lugar. Ahora nos vamos a abarcar las células que habíamos mencionado antes que venían a combatir, que eran parte de nuestra inmunidad. Teníamos a los macrófagos, a los monocitos y a los linfocitos. Los macrófagos, una vez que ingresan las bacterias, como podemos observar en la imagen, las devoran prácticamente, se las comen y forman como una bolsita. ¿Y cuál es el objetivo de estas células? Es evitar que esta bacteria se disemine y se llegue a replicar más. Sin embargo, estas células, estos macrófagos, se dan cuenta que no pueden destruir estas bacterias porque son muy resistentes. Entonces la bacteria es muy inteligente y comienza a replicarse y a formar más bacterias, ¿no? Lo cual va a provocar que estas células revienten. Sin embargo, nuestras células son muy inteligentes y tenemos más células que van a combatir contra estas bacterias. Y tenemos a los monocitos, que luego los monocitos van a hacer lo mismo que hacían los macrófagos, es decir, las van a devorar y van a formar los van a envolver como una bolsita para evitar de que estas bacterias lleguen y se diseminen a diferentes partes de nuestro cuerpo y causen daño. Finalmente, nuestro cuerpo va a dar dos tipos de respuestas. Va a llamar a más macrófagos como respuesta número 2 y como respuesta número 1 va a llamar a los linfocitos TSD4. Ahora, en todo este estado, como podemos ver, si tenemos un buen sistema inmunológico, nosotros vamos a estar asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener fiebre, no vamos a tener tos, no vamos a tener pérdida de peso, porque tenemos un buen sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un mal sistema inmunológico? Podríamos tener las diferentes manifestaciones clínicas que había mencionado mi compañera, ¿no? Por ejemplo, tos con sangre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas. Entonces acá la importancia de que entendamos, la importancia de tener un buen sistema inmunológico en nuestro organismo para poder prevenir la tuberculosis. Y me había olvidado antes que tanto los macrófagos como los monocitos van a envolver esta bacteria y forman como un granuloma, ¿no? Como una bolsita, que esta bolsita se cicatriza y se llega a calcificar, ¿no? Y bueno, ya. Ahora ahí hablamos de la detección y tratamiento temprano. Habíamos mencionado que había infección de la tuberculosis y enfermedad de la tuberculosis, pero ya cuando hay infección, infección es cuando nosotros tenemos a la bacteria, sin embargo, no tenemos ninguna manifestación clínica y no nos damos cuenta. Ya somos totalmente asintomáticos, ya sea porque tenemos un buen sistema inmune. Y cuando tenemos enfermedad de la tuberculosis, cuando ya empezamos a manifestar los diferentes síntomas característicos de la tuberculosis que habíamos mencionado antes. Ahora, cuando hablamos de detección y tratamiento temprano, es muy importante que nosotros logremos identificar cuáles eran los síntomas de la tuberculosis para así yo poder sospechar de que yo puedo estar con la enfermedad de tuberculosis. Entonces, nosotros en diferentes medios de salud o un lugar hospital cercano a mi zona, tenemos diferentes pruebas que son gratuitas, como ser la prueba de tuberculina y la prueba de interferón gamma, que es importante de que si yo sospecho de que yo tenga tuberculosis o conozco a alguien que sospeche de que tiene tuberculosis, se realice la prueba para que esta persona pueda realizar un tratamiento temprano. Tratamiento preventivo. Ok, este tratamiento preventivo está sobre todo destinado a las personas que tienen la infección latente y que no muestran ningún síntoma. Es decir, aquellas personas que saben que tienen tuberculosis y están con un buen sistema inmune. Ahora, ¿qué pasa si este sistema inmune baja? Estas personas pueden volver a recaer y pueden volver a manifestar los síntomas. Entonces es muy importante que mantengan un tratamiento preventivo. Ya. También les damos a conocer que actualmente como principal objetivo que tiene nuestro sistema de salud acá en Bolivia es que queremos lograr que se vean salas que sean específicamente en los hospitales destinadas a personas que estén con la enfermedad de tuberculosis, con el objetivo de que éstas no puedan llegar a contagiar o a contaminar
los diferentes materiales en los centros de salud. Igualmente, poder mejorar y capacitar a nuestro personal sanitario y que sea específicamente para atender, perdón, para atender a este grupo de personas que padecen de esta enfermedad. Ahora, educación y sensibilización. Nosotros como parte de la salud pública tenemos como principal objetivo que es que tú logres entender y diferenciar cuáles son los síntomas de la tuberculosis para que así tú puedas evitar su transmisión, sepas de qué manera podemos prevenir la tuberculosis y la importancia que tiene esta para así de esta manera poder realizar un tratamiento completo o también para poder prevenirlo. Control de infecciones. Y aquí es cuando nos preguntamos de qué manera yo puedo prevenir contagiarme de tuberculosis, como principalmente tenemos lo que viene a ser el lavado de manos, que si yo sé que si estoy en contacto con una persona que está con tuberculosis o una persona en factor de riesgo, siempre es muy importante que me realice el lavado de manos antes de comer. También es importante la ventilación de la casa, que vea un intercambio de aire. Como siguiente, que es el más conocido, que debemos usar barbijo, ¿no? Para poder así evitar inhalar esas gotitas que contienen la bacteria. Nutrición Bien, y bienestar. el tiempo está ya al límite. No sé si alguien más tenía que hablar, creo. Yo, Sí, falta doctora, un- Ya. ¿puede ir más abajo, por favor? En plan nacional. ¿Perdón? En plan nacional, desde, bueno, ahí, desde ahí, también. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, primeramente, buenas tardes a todo el público presente acá. Bueno, el Plan Nacional de Control de Tuberculosis en Bolivia. Objetivo general. El objetivo general va a ser disminuir la alta carga de tuberculosis. También antes se mencionó en las diapositivas previas que Bolivia ocupa el octavo puesto de frecuencia de casos de tuberculosis. Estamos en el top 10, pero en la parte departamental, Santa Cruz es el lugar donde más casos de tuberculosis se presentan. Así que como objetivo general y principal es disminuir la carga de la tuberculosis, ¿ya? Y sus determinantes sociales mediante esfuerzos articulados entre niveles de gestión multisectorial y sociedad civil. Bueno, la siguiente día, por favor. Vamos a ver acá objetivos generales, 6 objetivos estratégicos. Se resumen 4 ejes de trabajo o pilares: promoción de salud, atención integral de salud, investigación y eliminación de estigmas y discriminación, ¿ya? ¿Puede bajar, por favor? Promoción de la salud. La promoción de la salud va a ser un objetivo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la prevención de riesgos para el abordaje y transformación de las determinantes de la salud, ¿ya? Articulando el establecimiento de la salud con la persona y la persona, la familia y la comunidad con la que vive, ¿no? Respetando sus derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, continuamos. Atención integral de la salud. Atención y prevención integrada, que favorezca el acceso universal de las personas afectadas con tuberculosis, que la atención sea de fácil acceso y que no sea con impedimentos a las personas que presentan un caso de tuberculosis. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Sí, hasta ahí es suficiente. Está bien. Sí, doctora. Eh, es importante siempre tomar en cuenta el tiempo de exposición que se tiene para explicar todo lo que necesita uno explicar, porque si no se queda uno sin transmitir las ideas que quería transmitir inicialmente, ¿no? Entonces, para eso se tiene que practicar un poco la capacidad o la habilidad de resumir y de dar solamente los puntos más relevantes dependiendo del tiempo que tengan. Ahora sí tendrían, digamos, una exposición a un público específico por 1 hora, entonces podrán acomodar la presentación a ahora y explayarse más, dar más detalles, tener interacción, etc., ¿no? Es importante para todos los grupos, va eso. Hay algunos que no han manejado bien el tiempo, entonces, eh, eso por un lado. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de esta exposición, acerca de la tuberculosis dirigido a población de riesgo? ¿No? Seguimos igual, ¿no? Sin opinión. Bueno.
Ha estado bastante interesante la disertación. En realidad yo pensaba decirles que como es dirigido a población que no conoce temas o terminología médica, por ahí han hecho uso muy... Sí, han utilizado bastante el terminología médica, pero sin embargo han podido salvar aclarando cada término que se usaba, aclarando como para que cualquier persona pueda entender. Sin embargo, podría haberse reducido el tiempo utilizando directamente palabras acordes a cualquier persona que no necesariamente estudia medicina o algo relacionado con la salud. Pero está muy bien. En general, chicos, los temas hasta aquí eh, han estado bastante bien, muy bien preparados, han procurado mm, hacerlo de la manera adecuada para la población que correspondía. Entonces, bueno, yo los felicito, está muy bien. Vamos a seguir practicando eso porque es importante que un médico sepa expresarse, porque si no, no podría comunicarse con el paciente que le toca, ¿no es cierto? No es posible que llegue un paciente y no sepamos cómo explicarle el diagnóstico que tiene, el tratamiento que tiene que seguir o la enfermedad que está cursando. Entonces tenemos que desarrollar habilidades para expresarnos y poder comunicarnos con personas que no necesariamente conocen todos los términos que nosotros manejamos. Bueno, entonces, terminando ya eh, con esta sección de las disertaciones que teníamos, esta era la última pendiente. Ahora vamos a continuar con el avance, que seguramente no nos queda mucho tiempo en esta reunión. Les voy a pasar otro link a través de María Fernanda para, para entrar a la siguiente reunión cuando termine esta. Seguramente vamos a tener un descanso de unos 5 minutitos. Eh, Mientras tanto, voy a iniciar con la presentación para no perder tiempo. No creo que la terminemos, pero, pero vamos a intentar avanzar lo más que se pueda. Además, creo que el siguiente viernes que nos toca clases es feriado, ¿no? ¿Se han fijado en el calendario? ¿Alguien? No sabía, doctor. Feriado. El 21 creo que es feriado de Año Nuevo Aymara. Sí, No estoy segura exactamente. si se va a tomar como feriado, pero por lo menos los años anteriores. ¿No están viendo la pantalla? No, ¿no? No, doctora. Perdón, no sé qué pasó con la conexión. ¿Me escuchan, no? Voy a intentar nuevamente. Ahora sí ven la pantalla.
¿Están viendo la en modo presentación? Sí, Sí, doctora. Bueno, lo que vamos a ver ahora son políticas públicas. Si bien ya hemos visto algunas políticas públicas, es como un complemento de todas las cosas que habíamos visto previamente relacionadas con estas políticas, ¿no? Va a ser un complemento y un reforzamiento a lo que ya habíamos visto anteriormente, con algunos puntos que no habíamos tocado y que son importantes. Bueno, entonces vamos a repasar y tenemos que entender para hablar de políticas públicas qué es una política, ¿no? ¿Qué es política? Y recordamos el concepto que dice que política es la ciencia y el arte de gobernar. Entonces, esta política lo que hace es organizar y administrar todos los asuntos de Estado que estén relacionados con los intereses de la población. La política es un conjunto de relaciones que se deriva de cualquier interacción entre los seres humanos como consecuencia de una relación, de una vivencia en sociedad, ¿no? Todos los seres humanos vivimos en sociedad y esta interacción que tenemos entre personas en esta sociedad es ya, se puede ya llamar como política, porque la interacción entre dos personas puede generar, esta relación puede generar algún tipo de conflicto y la política lo que hace es mediar los conflictos entre los individuos de cualquier comunidad. Entonces, donde hayan por lo menos relación entre dos personas, ya hay intervención de política para mediar entre estas dos personas, ¿no? La política de Estado, por otro lado, ya son políticas públicas, ¿no? Las políticas de Estado, también llamadas políticas públicas, son las acciones que toma el Estado para intervenir en la población del país de diferentes maneras, ¿no? Estas políticas públicas pueden traducirse en proyectos o actividades que realiza el Estado, que las diseña y las gestiona, a través del gobierno que estaría en turno de administración, de la administración pública, con la finalidad o a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, estas políticas públicas surgen desde una necesidad que tenga la sociedad. Una vez identificada esta necesidad, el Estado, a través del gobierno, realizará alguna política para satisfacer esta necesidad. Entonces, la política pública es igual a la política de Estado. Ahora, para elaborar e implementar estas políticas públicas, primero tenemos un paso a paso, ¿no? Para la elaboración, que estaría dividido en 4 fases. Primero, prioridad ajustada, o sea, determinar cuáles son las prioridades o sobre qué asunto se va a tomar prioridad o se va a tomar acción como primer paso. Segundo paso sería la formulación de las políticas, ¿no? Se formula la política dependiendo de cuál sea la necesidad sobre la que se va a trabajar, procurando realizar acciones o tomar acciones que vayan a mejorar esa necesidad. Después tenemos ya la implementación de esta política. Una vez que se formula, se debe implementar. Y ese sería el tercer paso, implementar las políticas que se habrían formulado desde la necesidad identificada. Y finalmente, y muy importante, es realizar la evaluación de estas políticas aplicadas. Entonces, una vez que se realiza la evaluación, se podrá volver a identificar necesidades nuevas o ver la necesidad de modificar esta política en torno a la necesidad. Por otro lado, los que participan en este proceso, en los que desarrollan las políticas, esta política va a reflejar la distribución del poder y los recursos, ¿no? Ustedes saben que todos los recursos en nuestro país están divididos, por ejemplo, por departamentos y también llegan a dividirse por municipios. Entonces, esto es a través de las políticas.
¿no? Y estas decisiones que se toman en pro de la población, en beneficio de la población, están tomadas por diferentes individuos o grupos de personas que están a cargo del poder y que tienen la autoridad sobre estos recursos que van a estar destinados a las políticas públicas. Pero también hay líderes de la comunidad que pueden influenciar o pueden ayudar a decidir, a tomar decisiones para la realización de estas políticas. En el siglo pasado, la toma de decisiones era casi exclusiva del gobierno central. Entonces, el gobierno central se encargaba de crear, estructurar y modificar todo el ciclo de la política pública o la política de Estado a nivel nacional. Sin embargo, en nuestro siglo, en el siglo XXI, ya existe una participación de múltiples actores sociales también. Entonces, ya no solamente depende del Estado o del gobierno central, sino que ya hay participación de actores sociales y esto se ha vuelto imprescindible para tomar decisiones porque es una nueva forma de gobernanza, ¿no? Escuchar las necesidades de la población desde las personas que tienen la vivencia de la necesidad y no solamente desde el gobierno central que imaginaba o percibía desde su curul las necesidades de las personas, sino escuchando las necesidades reales de las personas que están viviendo esas necesidades y que hablan con conocimiento de causa. Las políticas públicas de las que estamos hablando son acciones que toma el gobierno, pero los objetivos de estas acciones son de interés público. Estas surgen a través de decisiones que están sustentadas desde un proceso que se realiza para realizar un diagnóstico y analizar si es factible o no intervenir o realizar la acción que se estuviera procurando. Decía que estas políticas públicas son acciones que toma el gobierno con objetivo de subsanar o cualquier necesidad que hubiera en el sistema público, ¿no? Estas políticas públicas surgen de decisiones que están sustentadas, que se realizan a través de un proceso de diagnóstico de la situación y análisis de la factibilidad para ver si realmente es factible la política que se estaría queriendo implementar. Para la atención efectiva todo esto para que la atención sea efectiva de los problemas públicos que se estarían tratando específicamente, ¿no? Y en todo esto participa la ciudadanía para definir los problemas y brindar ideas de solución. Hay un autor, Thomas Die, que en 1992 definió a la política pública como todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Entonces, él dice que también las políticas que no se realizan son parte de la política pública que estaría tomando el Estado, ¿no? Entonces, no solamente lo que se hace, sino lo que no se hace es parte de la política de Estado. Por otro lado, tenemos Aguilar Villanueva, otro autor, que en 1996 señaló que la política pública es el diseño de una acción colectiva intencional. Como segundo señalamiento, dice que el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y en consecuencia los hechos reales que la acción colectiva produce. Entonces, para él son estos tres puntos que nos muestran la realidad de las políticas públicas, ¿no? Lo que va sucediendo con las políticas públicas.
Ahora, otro autor nos menciona que la política pública sería un paquete de acciones, o sea, no solamente una acción, sino un paquete, varias acciones, que estarían relacionadas de acuerdo a una estrategia que va a involucrar una secuencia de acciones y además va a involucrar a los recursos que se tomen para estas acciones. Todo esto con el fin de cumplir los objetivos a los que estaría destinado esta política. Y esto estaría fijado por el Estado, ¿no? Y el Estado va a fijar esto en función a lo que se haya realizado como diagnóstico que estaría dirigido a resolver el problema que se ha diagnosticado. Esto para proveer el bien público, que es la finalidad de estas políticas. Tenemos también a Frohock, que para 1979 ya había descrito y considerado que una política pública es una práctica social y no un evento singular aislado. Entonces, no era solamente de un actor o de una línea, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto era ocasionado por la necesidad de reconciliar todas las demandas que generaban conflicto o que podían establecer incentivos para que la acción sea así social o colectiva, ¿no? Entre, por supuesto, todos los que estarían dirigidos hacia la misma meta, hacia la misma meta hacia la que estaría dirigida esta política pública. Kraft y Furlong plantea que una política pública es un curso de acción, o sea, todo el proceso, digamos, de la acción que se estaría tomando, o también, él también habla de la inacción, como habíamos dicho antes, lo que se hace y lo que no se hace también. Y esto en respuesta a los problemas públicos que se habrían identificado, ¿no? Dice que las políticas públicas van a reflejar no solamente los valores más importantes que tiene una sociedad, sino también el conflicto que existe entre los valores de unos y de otros. Bueno, entonces, en las políticas públicas, que nosotros ya sabemos que es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo, un gobierno o el Estado a través del gobierno para solucionar los problemas que se habrían identificado en un momento determinado o que habrían identificado además los ciudadanos que también participan y el propio gobierno que puede considerar como importante o prioritario. Existen políticas sanitarias, que son las que más nos interesan en esta materia, la política educativa, hay políticas de medio ambiente, políticas de seguridad vial, políticas de protección social, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas estarían dirigidas al mejoramiento de los problemas que tiene la sociedad. Ahora, para este proceso de construcción de las políticas públicas, tenemos primero, identificar el problema. Esto ya es como un paso a paso. Ya habíamos visto antes con 4 pasos, ¿no es cierto? Ahora hay aquí algún detalle importante. Tenemos la identificación del problema, la formulación de alternativas, o sea, es como una lluvia de ideas para encontrar la mejor manera de solucionar ese problema, ¿no? Entonces se formulan diferentes alternativas para dar solución al problema identificado. Luego ya la adopción de una de las alternativas. Entonces, una vez que se analizan las alternativas que se habrían formulado, se determina cuál será la mejor para solucionar el problema identificado. Luego se implanta la alternativa seleccionada y finalmente, una vez que está implantada, se hace la evaluación de los resultados para ver si realmente todo este proceso ha tenido
el resultado que se esperaba o hay que realizar mejoras o hacer un cambio de política en su caso, ¿no? Entonces, como ven aquí, el paso 2 y 3, en lo que antes habíamos visto como 4 pasos, se ha como dividido, digamos, ¿no? Entonces, no es solamente ya una toma de decisiones, lo que estamos explicando, sino la formulación de diferentes soluciones y la adopción de una sola solución como la política que se va a asumir. Las políticas pueden ser sanas y bien implementadas, pueden ser sanas y mal implementadas, que van a llevar, la primera, que si es sana y bien implementada, por supuesto que va a llevar al éxito. Si tenemos políticas sanas, pero que no están bien implementadas, podemos llegar al fracaso. Las políticas pueden ser malas, pero pueden ser bien implementadas. Entonces, en este caso, puede haber una posibilidad de éxito en esta política, pero no es muy común, puesto que inicialmente no son correctas, digamos. Sí, dime, Jaime. Jaime, levantaste la mano, ¿no? Bueno, entonces sigo. Y finalmente pueden haber políticas que son malas y además están mal implementadas. Entonces esto va a llevar a un doble fracaso de la política, ¿no? Eh, entonces estas son las cosas que pueden ocurrir una vez sea implementada la política. Eh, En políticas de salud, la política de salud es un enfoque para la formulación de las políticas que se consideran sistemáticamente, que van a considerarse sistemáticamente todas las implicaciones para la salud, ¿no? Para las decisiones que tomen todos los sectores que están destinados a esta toma de decisiones. Y van a buscar sinergias, ¿no? Como que se potencien, evitando que existan efectos nocivos para la salud. Siempre deben considerarse o deben evitarse los efectos nocivos para la salud. Y esto va a llevar a mejorar la salud de la población, además va a tener equidad sanitaria, que es lo ideal en política, ¿no? Las políticas de salud deben tener equidad frente a los privilegios, o sea, deben evitar que exista la política esté dirigida a brindar privilegio a alguna parte de la población. Va a tener también competencia frente a monopolios. Debe tener agilidad frente a la burocracia también. Entonces, se busca evitar que estas políticas sean burocráticas, porque la burocracia es como una brecha entre el buen funcionamiento de la política y el acceso que tiene la población a esta política implementada. La capacidad de elección frente a la imposición, o sea, no deben ser políticas impuestas, sino brindar a la sociedad con una elección, la posibilidad de elegir. Debe haber apertura frente a la rigidez, entonces no deben ser, digamos, con reglas cerradas o cuadradas, sino tener alguna flexibilidad de acuerdo a las diferentes eh, situaciones que pudieran presentar. Después, debe brindar satisfacción al usuario en cuanto al control y complejidad de la tecnología que se pudiera utilizar en esta política. Bien.
Estas políticas de salud deben estar en línea con los principios de Alma Ata, que ya conocemos, con la Carta de Ottawa, porque son como los lineamientos que nos están, que rigen las políticas de salud o las políticas de Estado relacionadas con la salud. Se establece como política de salud a nivel mundial la salud para todos, que está determinada ya a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel mundial esta sería la política, salud para todos. Es lo que se está buscando eh, en estas reuniones que se realizan en diferentes niveles en búsqueda de la salud. De mejorar la salud mundial. Las políticas de salud tienen la capacidad de generar impacto, un gran impacto en la salud pública de los diferentes países, ¿no? Entonces, estas políticas de salud lo que buscan es generar un impacto, por supuesto, positivo en la salud pública que se brinda a la sociedad de los diferentes países. Entonces, debe brindar información, debe brindar empoderamiento a la población, debe promover la participación política y estos elementos van a permitir una adecuada promoción de la salud. Viendo los determinantes de salud, como ya habíamos visto hace varios capítulos, tanto los micro, los meso o los macro determinantes de salud. En las políticas de salud o las políticas sanitarias son protocolos que se crean acerca de decisiones, objetivos y acciones que van a determinar la manera como se administra la salud pública y la manera como se accede o la población accede a la atención médica. Entonces, en estas intenciones tenemos la equidad, el acceso y la protección. En cuanto a la equidad, está el saneamiento, el agua potable y los códigos de construcción de edificios. Esto está relacionado con la equidad para que todo vaya creciendo equitativamente. En el acceso se debe asegurar el acceso a exámenes preventivos y el acceso a medicamentos, así también como el acceso a la inmunización que nosotros tenemos en el PAI, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la protección, que sería buscar siempre los productos que puedan estar dañando la salud para prohibirlos o eliminarlos de la oferta. Prevenir el comportamiento peligroso de la población y realizar la educación en salud. Las políticas sanitarias que se emplean pueden incluir normas legales y normas de seguridad dadas por el Estado o por los protocolos que estaría brindando esta política acerca de cómo se brinda la atención médica y los medicamentos también que se brindan a todos los pacientes que acudan a cualquier hospital. Por otro lado, las políticas de salud se refieren también a políticas que se establecen a nivel nacional. Y esto en términos de acceso a la salud, a la cobertura que tiene esta oferta de salud y al costo que tendría para la población y para el Estado que estaría solventando. ¿Qué es la política de salud? Se refiere a las normas, reglamentos y orientaciones que existen para que los niveles de salud se adecúen. Y estas normas abarcan lo siguiente. Primero hay la financiación de la salud pública, está la salud preventiva, las enfermedades crónicas, la discapacidad, la atención a largo plazo y la salud mental.
Esas políticas sanitarias incluyen temas de salud pública. También incluyen temas de salud global, estamos regidos desde la salud global. También incluye los servicios de atención médica que se brindan a la sociedad, los seguros de salud que se brindan. También toma en cuenta ahora la salud mental y, por supuesto, los productos farmacéuticos o la medicación que se brindaría como atención en salud. Las políticas en salud, por supuesto que son importantes porque ayudan a marcar o definir las pautas en pro del beneficio de la salud de la población, siempre buscando el beneficio a la salud de la población. Esto tomando en cuenta a los pacientes, a las organizaciones que participan en esto y en general a todo el sistema de salud o a todo el sistema que brinda atención médica a la población. Estas políticas de salud lo que van a hacer es, o lo que buscan más bien, es prevenir enfermedades y promover la salud, ¿no? En estas políticas, una parte importante es esta promoción de la salud que nos va a ayudar a prevenir las enfermedades. Por ejemplo, hay políticas conocidas como espacios libres de humo que se viene implementando en los últimos años, ¿no? Si bien, no sé si se acuerdan que antes se podía fumar en cualquier lugar y nadie tenía problema. Incluso en los hospitales se permitía fumar hace bastantes años, ¿no? Entonces todo esto ha ido avanzando gracias a las políticas de salud y hay espacios donde ya no se puede fumar, hay otros países que están mucho más adelantados y no pueden fumar ni siquiera en espacios abiertos si hay personas alrededor, ¿no? Entonces, bueno, estas son partes de las políticas que se van a implementar. Y esto con el fin de prevenir enfermedades. Entonces, esto del espacio libre de humo, por ejemplo, es buscando prevenir enfermedades pulmonares o incluso el cáncer con el que está relacionado el humo del tabaco, ¿no? Otra política, otro ejemplo de política de salud es la exigencia que tienen de sistemas comunitarios de agua, ¿no? Para que el agua sea, por ejemplo, fluorada. En nuestro país no tenemos aún esta política, pero es como un ejemplo de política que se puede aplicar. Y esto buscando la salud bucal. Entonces, también forma parte de políticas de salud en búsqueda de un objetivo, en este caso, la mejora de la salud bucal. Otra cosa que hace importante la implementación de políticas de salud es que estas políticas van a buscar garantizar la atención médica de calidad, por supuesto, y aplicada de manera correcta, y además contribuyendo a la difusión de la información para que los pacientes estén conscientes de los derechos que tienen en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, estas políticas nos van a permitir eso, atender correctamente a las personas y brindar información a las personas para que sean conscientes de los derechos que tienen en la salud que les brinda el Estado. Las políticas de atención al paciente específicamente se van a enfocar en protocolos de trabajo para los procedimientos, ¿no? Entonces, cada establecimiento de salud va a tener los protocolos ya establecidos por las diferentes políticas para saber cuál sería el procedimiento en cada caso, en cada patología o en la atención de cada paciente y así también protocolos de tratamiento una vez determinado el diagnóstico para el paciente. Entonces estarían, digamos, descritas ya en estos protocolos las patologías y cuáles serían los procedimientos que se hace con cada paciente, ¿no? Cómo tratar, qué estudios realizar, qué tratamiento hacer, cada cuánto
realizar la supervisión o la reconsulta, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? O si es necesario para dar de alta, realizar otro diagnóstico. Todos estos, este paso a paso para ciertas patologías estarían brindadas por estas políticas de salud de atención al paciente. En las políticas de salud de los empleados también existe esta política de salud, que creo que ya habíamos hablado de esto en la anterior ocasión que hablamos de políticas de salud. Esto va a abordar temas como el funcionamiento de las instalaciones donde se estaría trabajando y las reglas que deben seguirse en el lugar de trabajo, ¿no? Todo hablando del espacio de trabajo, por ejemplo, el consumo de alcohol. Para nosotros puede sonar obvio que en el lugar de trabajo no se puede consumir alcohol, pero para que para nosotros haya sido obvio en este momento, en algún momento se han tenido que implementar las políticas como lineamientos, como reglas a cumplir en el espacio de trabajo, y esto en pro de la salud. Entonces, esto del consumo de alcohol, consumo de tabaco también puede regirse con estas políticas. Y ya el uso, dependiendo del trabajo que se realice o de las necesidades, por supuesto, el uso de mascarillas, de guantes, de botas, el tipo de alimentación, el tiempo de descanso, todo esto, ¿no? Todo esto va a determinar la política de salud destinada a la salud de los empleados. Hay también las políticas de medicamentos que se van a enfocar en todos los procedimientos que estén relacionados con el manejo de los fármacos y la administración de los productos farmacéuticos a los pacientes, ¿no? Y esto va a permitir un abastecimiento adecuado de medicamentos a los centros de salud, o sea, como que tengan todo lo que todos los medicamentos que se necesitan y que llegue de manera adecuada y correcta hasta el paciente. En las políticas de seguridad, esto va a describir cómo deben manejar diferentes situaciones los empleados ante amenazas de seguridad. Entonces, esto hablando del personal médico, ¿no? Cómo debería actuar el personal médico ante diferentes situaciones de inseguridad. Perdón, en este caso, por ejemplo, estas políticas de seguridad hablan de qué debe hacerse en un hospital en caso de incendio, cómo se debe manejar. Tiene que haber un protocolo para que no haya descontrol, ¿no? Entonces, todas estas políticas también están descritas previendo esta situación. Entonces, ¿qué hacer en caso de incendio? ¿Qué hacer en caso de falta de electricidad? Entonces, ustedes saben que no puede haber un incendio y salir todo el personal médico corriendo hacia la calle y dejar a los pacientes adentro, ¿no es cierto? Entonces, para esto hay un protocolo descrito que es parte de las políticas de seguridad. También hay las políticas de privacidad, que va a regir todos los procedimientos que se realicen para resguardar la privacidad de los datos de toda la información que se pueda tener de los pacientes. Ahora, en este caso de la privacidad, por ejemplo, como existe esta política de privacidad, entonces si todo el historial clínico de un paciente saldría a la luz por cualquier motivo, el paciente, amparado en estas políticas de privacidad, podría demandar al hospital, a la clínica o al mismo médico. Ahora, las políticas de acceso efectivo. No sé qué tiempo nos queda porque estamos todavía dentro del tiempo, ¿no? Si se corta, entonces dejamos hasta donde lleguemos y continuamos en la siguiente clase. Bien, hay políticas también de acceso efectivo. ¿Qué significa? Que el Estado debe asegurar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud. Esto buscando a largo plazo la calidad de todos los servicios hacia la población. Y bueno, aquí esto dice mexicanos, pero es bolivianos. Perdón.
Voy a corregir eso. Entonces, haciendo que todos los bolivianos, en este caso, sean atendidos en cualquier clínica o en cualquier hospital del sistema nacional, ¿no? Aquí ahora hablando de la política implementada, que es el Sistema Único de Salud o SUS. En las políticas de calidad en el servicio de salud, también hay políticas que están determinando la calidad que debe tener el servicio de salud. Que toda la población tenga igual, cuente igual con los profesionales calificados, las instalaciones adecuadas para recibir el servicio de salud de calidad. Hay políticas de prevención de diferentes patologías, ¿no? Como un ejemplo tenemos la de la obesidad infantil que va en aumento. Pero también hay políticas de prevención de diferentes patologías. Perdón, me está marcando que ya se termina la reunión, ¿no? ¿Ven esto también? Ya. Entonces, estas políticas de prevención lo que van a buscar es brindar información que pueda anticipar a la población acerca de ciertas condiciones, de ciertas patologías para lograr prevenirlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo de la obesidad, que estaría dirigida a reducir la obesidad y el sobrepeso en los niños. Entonces, esto a través de la información a la población, ¿no? Informando, brindando información que le permita al paciente prever la patología a la que se podría llegar con la obesidad infantil en este caso. Entonces, pero no solamente brindando información acerca de la patología, sino sugerencias de cómo prevenirla y de este modo, educando a la población, se puede evitar llegar a esta patología. Esto sería como parte de la promoción de la salud en las políticas públicas de salud. El objetivo de las políticas de salud, entonces, es generar una correcta toma de decisiones para que se puedan lograr las metas específicas a las que se estaría apuntando en el cuidado de la salud, pero no de cada individuo, sino de la nación en general. Y esto nos puede llevar a tomar conciencia sobre las acciones que afectan tanto a las instituciones del sistema de salud como a los servicios que se brinda hacia la población. La Política Nacional de Salud es una estrategia que está enfocada a prevenir principalmente las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de la familia. Entonces, las políticas de salud nacional no buscan como meta principal curar las enfermedades, sino más bien prevenirlas, ¿no? Buscar la manera de prevenir las enfermedades, promoviendo la salud, brindando herramientas a la población en general, o a las familias o a los individuos. Aquí tenemos un ejemplo en este cuadro de ¿cómo se llama? Un folleto que se brinda a la población para enseñar a prevenir cierta enfermedad. Por ejemplo, se marca los signos que podrían encontrar los pacientes para que los puedan identificar y sepan cuándo acudir al médico. Entonces, se le marcan los signos y también se le marcan las medidas de prevención. Por ejemplo, el lavado de manos, la manera correcta de estornudar para evitar contagios, el tipo de saludo que no debe haber contacto físico ni de la mano ni dando un beso, o el consumo de agua purificada para evitar contaminación, que en caso de malestar se utilice el cubrebocas, entonces, y el consumo de ciertos alimentos que tengan alto contenido en vitamina C. Entonces, este cuadro
es la información que se brindaría a la población y estaría primero buscando que el paciente acuda a tiempo al centro de salud y no esperar que el paciente esté en muy malas condiciones o muy avanzada la enfermedad y sea más difícil el tratamiento. Entonces, si se logra que el paciente aprenda a identificar los síntomas de X enfermedad, en este caso de la gripe, se puede evitar las complicaciones de la enfermedad. Y, por supuesto, por otro lado, la prevención para evitar que el paciente contraiga esta enfermedad, ¿no? Proponer o realizar estas políticas para intervenir la salud hoy en día, para poder proponer, se requiere o se necesita conocer que las políticas sanitarias buscan resolver los estados de salud que están causados, lamentablemente, en nuestra situación, en nuestro país, por la extrema pobreza, por la inequidad, hablando de las condiciones de vida, ¿no? Entonces, las políticas de salud tienen que estar elaboradas bajo el conocimiento de esta situación en nuestro estado. Las características de una política de salud. En las características de las políticas de salud tenemos la planificación y programación, que significa que se debe establecer cómo hacer operativas las decisiones que se han adoptado. Una vez que se determine cuáles van a ser las acciones que se tomen, se debe lograr que estas acciones se vuelvan operativas, o sea, se apliquen. Antes de esto, es imprescindible saber qué hacer. Para esto se debe trazar, digamos, una meta, ¿no? Entonces, una vez que la meta esté trazada, la meta que se ha propuesto, se podrá establecer la política de salud en torno a esto, ¿no? Siempre la política debe estar establecida en torno a una meta. Las políticas de salud participan en el ejercicio del derecho a la salud. Entonces, están regidas siempre desde el derecho que tiene la población a la salud. El Plan de Salud Nacional son los programas nacionales que van a contribuir a mejorar la gestión de acciones de salud en cada nivel, ¿no? En el nivel local, nivel nacional, departamental, nivel local, pero todas siempre desde los programas nacionales. Bueno, ya nos quedan 2 minutos nada más, así que lo vamos a dejar aquí por ahora. Hemos avanzado casi la mitad del tema, así que nos veríamos directamente en la siguiente clase para que no cortemos las diapositivas de la mitad. Gracias por asistir. Nos estaríamos viendo entonces en la siguiente clase y sí, ya. Gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden